Muy bien, pues bienvenidos entonces a nuevamente un café con el pastor, esta reunión virtual en donde, como ustedes saben, todos pueden participar con sus preguntas o comentarios. El día de hoy yo los voy a hacer que participen. El día de hoy yo voy a estarles motivando y es más, ustedes van a estar participando con esta palabra el día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema que ustedes propusieron que dice la Biblia acerca de la ansiedad y el pánico. ¿Okay? Eh, Vamos a iniciar aquí con Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Voy a intentarlo poner aquí en la pantalla. Ok, ahí está Primera de Pedro 5, 6. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ok, muy bien, Padre, te doy muchas gracias por esta palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra, la revelación de esta palabra fluya, Señor, libremente a través de las redes, a través de internet y que pueda llegar a las casas, a todas las personas que lo puedan recibir en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Uh, Uno de los padecimientos más frecuentes, más recurrentes del ser humano en nuestros tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, pues es el estrés que se traduce luego en ansiedad y en ocasiones llega a episodios de crisis o de pánico. Pero el día de hoy vamos a estar viendo qué nos dice la Biblia acerca de la ansiedad, el temor, el pánico. Eh, entonces, pues para que tengamos la misma base de lo que estamos hablando, yo quisiera que pudiéramos todos entender qué es ansiedad y a partir de ahí empezar a hablarlo en la palabra de Dios. Eh, Muchas veces nosotros sentimos que estamos bajo algún tipo de peligro. ¿Ok? Esto es una percepción que nosotros tenemos de un peligro inminente, por ejemplo, no sé, el ataque de un animal, ¿no? Un animal pasa cerca, un perro nos ladra, o un automóvil se acerca hacia nosotros, quizás podemos ser atropellados, no sé, o un asalto, con esta cuestión de que hoy hay tantos, de repente vemos que una persona se acerca, entonces ocurre algo, nuestro estado de alerta se dispara y cuando se dispara nuestro estado de alerta se producen grandes cantidades de adrenalina para que nuestro cuerpo pueda responder rápida, fuertemente ante la amenaza que estamos enfrentando. Cuando ese ataque, cuando ese peligro es inminente, este disparo de adrenalina pues tiene la capacidad de hacernos correr a gran velocidad, de saltar grandes alturas, mucho más de lo que nosotros pensamos que pudiéramos saltar, o golpear con fuerza, o gritar con fuertemente, ¿no? Esto es una descarga de adrenalina. Y esto es correcto, así nos hizo Dios. Ante algún peligro, ante alguna amenaza, hay un shot de adrenalina que se descarga en nuestro cuerpo y entonces respondemos, ¡pum!
rápidamente. Así nos hizo Dios. El problema de la ansiedad, el problema del estrés es la percepción de un peligro o de una amenaza inexistente, algo que no existe, pero lo percibimos como un peligro. Y ya sea que esa amenaza es verdadera o es irreal, de todas maneras nuestro cerebro lo procesa como un peligro y dispara la adrenalina, ¿ok? Entonces nuestro cuerpo se llena de adrenalina debido a, a ese peligro que nosotros estamos percibiendo. Pero dado que el peligro no existe, entonces la adrenalina no se absorbe corriendo rápidamente o saltando o gritando o pegando o alguna cosa, alguna acción que detone a nuestro cuerpo, sino que la adrenalina se queda en nuestra sangre, en nuestro torrente sanguíneo, y esa adrenalina la vamos absorbiendo en nuestro cuerpo, nuestros órganos, y eso va causando lo que se le llama estrés y luego ansiedad. Se produce entonces una tensión nerviosa, una tensión nerviosa fuerte, eh, eh, de la cual muchísimas personas ni siquiera están al tanto. Están viviendo sus vidas normales y ni siquiera se están dando cuenta que dentro de ellos están teniendo ya un problema de estrés que está afectando sus órganos. Muchas personas empiezan a tener alguna sintomatología ya en su cuerpo debido al estrés y no lo detectan. Y esa adrenalina que ha estado corriendo y que no ha salido por peligros percibidos, peligros inexistentes que se están percibiendo. Eh, Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte de nuestra vida. Sin embargo, las personas que ya tienen trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos, persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia en estos trastornos de ansiedad, pues ya se dan episodios de sentimientos repentinos de intensa ansiedad, miedo, terror, pánico. En minutos se disparan estas cosas. Estos sentimientos de ansiedad y pánico pues interfieren con las actividades diarias. Las personas que lo padecen, para ellos es muy difícil de controlar, son totalmente desproporcionados en comparación con el peligro real que están teniendo y bueno, pues con el propósito de prevenir estas situaciones, pues la gente entonces evita salir, evita hacer cosas y se van encerrando y se van cerrando en su casa y se van encerrando en diferentes cosas porque ya no quieren tomar ningún riesgo. Eh, los síntomas de esto, de la ansiedad, pueden empezar desde la adolescencia y muchas veces en la edad adulta. Eh, los síntomas que se tienen para este problema de ansiedad son una sensación de nerviosismo, agitación o tensión, una sensación de peligro inminente, una sensación de que se aproxima una catástrofe. Eh, las personas que lo padecen les aumenta el ritmo cardíaco, tienen una respiración acelerada, sudoración, empiezan a sudar, pueden tener temblores, les tiemblan las manos o les tiemblan las piernas, tienen una constante sensación de debilidad o de cansancio, problemas para concentrarse,
o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación que están teniendo. Estas personas tienen problemas para conciliar el sueño, empiezan a padecer problemas gastrointestinales, les digo, lo somatizan y entonces empiezan a tener problemas de estómago, de intestino, todo el rollo. Tienen dificultad para controlar sus preocupaciones y entonces lo que les decía, empiezan a evitar salir, evitar hacer cosas, ya no quieren correr ningún peligro. Estos son los síntomas de esto, ¿no? La ciencia ha logrado desarrollar algún tipo de medicinas para intentar controlar estos eventos de ansiedad o pánico. Los medicamentos se llaman ansiolíticos. Estos ansiolíticos son fármacos psicotrópicos que tienen una acción depresora del sistema nervioso central, destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad, esperando no producir sedación o sueño. Esto es lo que podemos encontrar acerca de la ansiedad y cómo el mundo intenta remediarla. Ok, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos combatir esto? Nuestra vida en este mundo nos ha dado una percepción de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Este mundo nos ha indicado que algunas cosas son buenas o son malas. La percepción de lo que nos ocurre, nosotros tenemos nuestra propia percepción de lo que nos ocurre, que es bueno o es malo. Hace poco tuve esta plática con el grupo de formación pastoral y voy a agarrar mucho de lo que hablamos ahí para hablarlo con ustedes. Por ejemplo, eh, tener un trabajo donde se gane muy bien, pues todas las personas lo ven como algo bueno, ¿cierto? Todo el mundo dice, ay, qué bueno, tengo un trabajo que me da mucho dinero, pero perder el trabajo es visto como algo malo. Eh, Tener un buen negocio que da altas ganancias, pues todos lo vemos como algo bueno. Pero cuando las personas tienen un mes con bajas ventas, entonces inmediatamente lo ven como malo, como un problema, como una preocupación. Eh, de igual manera, cuando pues en el país hay crisis financiera, nosotros hemos, creo que, estado acostumbrados mucho tiempo a las crisis financieras en nuestro país hasta que pues, llegó un cierto tiempo de estabilidad que tuvimos, 18 años de estabilidad, hasta que llegó este presidente y se acabó la cuestión esta de estabilidad. Eh, eh, o de repente en la empresa en donde estamos está pasando por diferentes problemas, entonces esto que percibimos como algo malo empieza a detonar un nerviosismo, ¿no? Nosotros empezamos a pensar qué tan sólida es nuestra posición económica, qué tan sólida es nuestra posición laboral, y entonces empezamos a preocuparnos, no sé, por el riesgo de perder el empleo o por ver reducido el salario o por la incertidumbre que puede causar, pues cómo vamos a enfrentar los gastos diarios, cómo vamos a enfrentar la cuestión de la alimentación o el pago de la renta o el pago de hipoteca, no sé, y se empiezan a generar nervios, estrés y ansiedad por todas estas cosas a partir de lo que nosotros percibimos como bueno o como malo. Pero la palabra de Dios nos dice esto. Si alguien lo puede leer, Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Quién lo puede leer?
A ver, léelo, por favor. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok. Entonces ahí dice Pau, con toda claridad, que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan Bien. para Yeah. bien, para bien. Esto es, dice, a los que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. ¿Qué significa esto? Esto significa que cualquier cosa que no suceda, ya sea que tú lo percibes como bueno o lo percibes como malo, siempre va a ayudarte para bien. Es decir, que si todo va a ayudar para bien, esto quiere decir que el futuro que tú puedes tener siempre será mejor de lo que es ahora. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso quiere decir, mi futuro siempre va a estar mejor. Eh, eh, por lo tanto, pues un hijo de Dios que ama a su padre, que ama a Dios, puede estar muy tranquilo, puede estar muy confiado, porque siempre todo lo que le suceda ayudará para bien. Wow, wow, wow. Ok. A ver, alguien que me diga un suceso que han percibido como malo. Por ejemplo, Pau, ya que tú leíste, Pau estuvo muy enferma, estuvo al borde de la muerte hace algunos meses. ¿Cuánto fue, Pau? ¿Hace 3 meses? Ajá, hace 3 meses. Hace En tres octubre. meses, en Octubre, octubre, noviembre. eh, están viviendo en Morelos y, y le dio dengue. Y este es un virus muy cañón, muy feo. eh, y Pau la libró, gracias a Dios, pero estuvo cerca de morir. Y nosotros estuvimos ahí al pendiente, viendo cómo seguía, cómo avanzaba el asunto, pero lo que nos preocupaba mucho es que ella quedó con mucha debilidad, mucho cansancio durante muy buena parte de tiempo. No levantaba el rumbo y estábamos preocupados. Creo que todos podemos decir que eso es percibido como malo, ¿verdad que sí? Ahora bien, aquí dice, Pau, ¿tú amas a Dios? Sí, claro. ¿Has sido llamada para sus propósitos? Sí. Entonces tengo una noticia. Eso que percibiste como malo va a ayudarte para bien. Lo dice Dios, lo dice Dios. Entonces, ¿podría generarte esto algún tipo de incertidumbre sobre tu futuro? No. Pues no, porque aquí dice Dios que hasta eso que todos lo percibimos como malo, Dios lo va a cambiar para bien. ¡Wow! Pues es magnífico, ¿no crees? Sí, claro. ¿Verdad? Sí, Julie, tú levantaste la mano. Sí, pastor. Bueno, es que a mi esposo a principios de enero le robaron el carro con el que estaba pues trabajando y obviamente el quedarse sin ese empleo en el momento pues genera
mil situaciones, ¿no? Como bien lo dice usted. Y para nosotros, bueno, al menos yo, era algo malo porque pues era la fuente de su trabajo. Ajá, pero tú amas a Dios. Claro, sí, ¿Has sido lo llamada conforme a su amamos. propósito? Sí, Sí. Ok, entonces aquí dice, sí, no pastor. sé si tú lo crees, no sé si tú puedas creer esto, pero aquí dice que esto va a ayudar para bien. Y pones cara así de, pues no sé cómo, pero exacto. Esto es una palabra revelada, o sea, tienes que recibir esta revelación. Todo va a ayudar para bien. Si tú no recibes esta revelación de que todo ayuda para bien, sin lugar a dudas, esto te va a generar muchos nervios. Uh-huh. Sí, sí, sí lo ves, sí lo ves. Ahora, si alguien puede leer Salmos 37 del verso 3 al 5. Ya lo tengo. A ver. Del 3 al 5. Ajá. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Ok. Mira bien, confiar en Dios es básico, pues para poder tener una vida de paz. ¿Ok? Fíjense bien, la ansiedad y el nerviosismo, todo esto es lo contrario de una vida de paz. Bueno, confiar en Dios es básico para poder vivir en paz en lugar de ansiedad. Pero además, cuando tú confías en Dios, mira lo que dice aquí, entonces puedes encomendar a Dios tus caminos y saber que Él va a obrar. Él va a hacer algo allí contigo. ¿Ok? Así es que eh, quiero seguir abundando con esto de la percepción. A ver, como cristianos, nosotros hemos desarrollado la percepción de que todo lo bueno que nos pasa viene de parte de Dios. Pero cuando percibimos que algo malo llega, esto viene de parte del diablo. Sí, sí, ¿está bien o no? ¿Es cierto o no es cierto? Si es bueno lo que nos pasa, viene de Dios, pero si es malo, viene del diablo. Ahora, si tú encomendaste a Dios tu vida, si tú encomendaste a Dios tus caminos, ¿por qué piensas que el diablo tiene algún tipo de cosa que hacer contigo? ¿Quién dice que va a obrar en tu vida si encomiendas a Dios tu camino? ¿Alguien contesta? ¿Nadie? Dios, Ahí dice, ¿verdad, Goyita? Ahí sí, dice, ¿verdad? Dice dice, que si tú confía en él encomiendas y él hará. y Él hará, entonces, Sí. si tú encomiendas a Dios tus caminos, ¿por qué piensas que el diablo tiene que hacer algo en tu vida? Sí, Angie o Pau o las dos, no sé. Angie, bueno, por ejemplo, muy especialmente retomando el caso de Pau, pues bueno, sabemos que pues el enemigo ataca, ¿no? Sabemos que el enemigo pues está también presto y que toda enfermedad es opresión del diablo. Entonces, pues yo ahí sí, o sea, creía que definitivamente que era un dardo del enemigo. Sin embargo, pues bueno, o sea, estábamos confiando total y plenamente en Dios y pues gracias a Dios nos sacó adelante, ¿no?
Ajá. Ok. ¿Y cómo va a ser el futuro? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo va a ser el futuro? Excelente. O sea, siempre vamos a tener, Va a o sea, ayudar para bien. Y va a así ayudar es, para bien, Ok. así es, todo, Ajá. todo coopera para bien, ¿no? Es algo que pues entendí desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, cuando falleció Roberto, que yo daba gracias a Dios y eso yo recuerdo que pues sus hermanas me lo tomaron en una ocasión a mal porque yo di gracias a Dios porque ya estaba él con Dios. Y yo recuerdo bien que una de sus hermanas dijo, pero ¿cómo puedes decir eso si se murió mi hermano? ¿Cómo puedes decirlo? ¿No? Entonces, o sea, y en ese momento a lo mejor pues sí dije, ay, pobrecita, ¿no? A lo mejor sí la herí o la lastimé, ¿no? Porque no lo entendía. Pero siempre digo, todas las circunstancias que nos han pasado, yo sé que algo se cocina, ¿no? A mí se me quedó muy grabado un día que tú dijiste, cuando algo viene mal, cuando algo te está pasando, es porque se está cocinando, viene una bendición grande. Entonces, yo me quedé mucho con ese pensamiento y eso era como que pues sí, me motivaba a esperar en el Señor, porque yo sabía, Señor, yo sé que tú estás haciendo algo, ¿no? Y que previo a la bendición que tú tienes, viene este ataque y que definitivamente yo sí creía o hemos creído que no era, que el ataque no venía de Dios, ¿me explico? O sea, que sí tenemos un enemigo y que es real también y que también no nos quiere dejar avanzar, pero que lo que viene era mayor, que por eso estaba pasando alguna situación para, pues lo veía yo así, como para no dejarte avanzar, ¿no? Pero como que a eso mismo me aferraba y decía, no, ahora lo vamos a pasar bien y vamos a salir bien y no voy a andar lloriqueando, ni voy a andar ahí, ay, pobrecita, ¿no? Por todo lo que le pasa a la pobre Angie. No, sino que eso me motiva para saber que lo que viene es mejor. Así es. O sea, ok, muy bien. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Y si no se hubieran ido a Morelos, Ajá. la hubiera picado ese mosquito? No. Ah, ok. Entonces, en buena medida, el haber estado expuesto a esto es una decisión que ustedes tomaron. Ajá. ¿Ok? Ok. Entonces, el asunto no es necesariamente de que pues, el diablo, que todo el rollo, sino que más bien ahí en esos lugares hay bichos, hay arañas, hay víboras, hay mosquitos de estos terribles, y ustedes decidieron vivir allí y viven muy contentas y viven muy bien. Bueno, hasta eso Dios lo va a cambiar para bien. Quisiera que entendiéramos que hay muchas veces que nosotros a veces cometemos errores o no necesariamente errores, pero las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. ¿Ok? Hasta eso Dios lo tiene en sus manos. Hasta eso. Miren, les voy a poner un ejemplito muy clarito aquí en la palabra de Dios. Segundo de Crónicas 25, a partir del verso 5 hasta el 9. Alguien que lo lea, por favor. Segundo de Crónicas 25, del 5 al 9. Yo lo leo. A ver, léelo, por favor. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín.
pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Ok. Fíjense, uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá fue Amasías. Amasías estaba por entrar en una guerra contra Edom y entonces alistó a sus hombres para la guerra y contó que contaba solamente con 300,000. Edom lo superaba por mucho en el ejército, era un ejército mucho más numeroso que él tenía. Así es que contrató a 100,000 mercenarios del reino de Israel, todos ellos de los rudos, de los fuertes, de los agresivos. Entonces, 100,000 mercenarios contratados para que lo ayudaran en esta guerra. Y cuando estaba listo para salir a la guerra, recibió a un profeta de Dios que le dio una advertencia y le dijo: mira, si vas a la guerra con esos 100,000 mercenarios de Israel, vas a perder, porque Dios no está con Israel. Es un error haberlos contratado. Entonces Amasías dice: ups, bueno, oye, pero tengo muy poca gente para combatir a Edom. No te preocupes, en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Si tú vas solo, aunque tengas menos números, vas a poder ganar. Entonces Amasías dijo: ups, bueno, ok, oye, pero ya les pagué los 100 talentos de oro. ¿Y ahora qué hago con 100 talentos de oro? Estoy perdiendo. La respuesta del profeta fue: ¿en serio te preocupan 100 talentos de oro? ¿En serio te preocupa eso? Dios puede darte mucho más. Escucha bien. Él cometió un error, ¿ok? Gastó de más, pero Dios le dio la victoria, le ayudó para bien. Si tú te encomiendas a Dios, Él te va a librar de cometer errores, te va a hacer prosperar, y hasta los gastos innecesarios, hasta las tonterías que cometiste, dice, Dios te va a dar más. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo? Muchas veces los problemas que estamos enfrentando vienen de nuestras propias decisiones erróneas. No vienen del diablo. Vienen de nosotros mismos que cometimos un error. En vez de consultar a Dios, pensamos en hacer algo y entonces le entramos por allí. Pero como amamos a Dios, recibimos advertencia de parte de Dios. Como amamos a Dios, Él nos evita hacer cosas. Sin embargo, gastó 100 talentos de oro. No sé cuánto para el reino de Judá fueran 100 talentos de oro. Me imagino que era un dineral, era muchísimo para ellos. Y lo que el profeta le dijo ¿es eso lo que te preocupa? Dios puede darte mucho más. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores en los cuales han perdido dinero? ¿Sí? Ok. ¿Y se han sentido afligidos por haber perdido el dinero? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo lo vamos a recuperar? ¿Y ahora, sí, se han sentido así? ¿Sí? ¿Han entrado en nervios, crisis y demás por haber tomado malas decisiones con las cuales perdieron dinero? ¿Sí? Mira la respuesta del profeta.
¿En serio eso es lo que te preocupa? Dios puede darte mucho más. ¿Por qué te afanas por eso? ¿Por qué te pones nervioso por eso? Ahora, si te encomendaste a Dios, ¿quién es el que actúa en tu vida? Dios. Dios. Entonces te picó un mosquito, Pau. Pero tú te encomiendas a Dios, ¿y quién actúa en tu vida? Dios. El que actuó fue Dios. Y entonces ahora estás ahí y el futuro va a ser mucho mejor. O sea, y el problema es, pues realmente ninguno, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de otro error terrible. Un error de tintes dramáticos. David cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías. No solamente cometió adulterio, sino que para ocultar lo que había hecho, mandó matar, bueno, mandó que Urías muriera en la batalla. Él es el autor intelectual de la muerte de Urías. Tiempo después, cuando él aparecía ante el pueblo como el bueno de la película, porque pues el pobre Urías había muerto y entonces él, pues pobrecita de su esposa viuda, la trajo a su palacio, él vio por ella, vio por el bebé que ya venía en camino, entonces la tomó allí para protegerla y quedaba como el bueno de la película, y entonces fue amonestado por un profeta, el profeta Natán, por su pecado. David tuvo que arrepentirse de ello, pero aunque había sido un error, un pecado de lo más ruin, de lo más ruin, Dios todo lo cambió para bien. Otra vez lo volvió a hacer. Y entonces, de la unión de David con Betsabé, nació Salomón, el que fuera rey en sustitución después de David, un hijo a quien Dios amó, le llamó Jedadías, que es el amado de Dios, y un rey por el cual Dios les dio paz por todas partes. Escucha bien, error dramático, error terrible. ¿Te acuerdas de otro, el Cana, no el Cana, del esposo de Noemí, Elimelech, el esposo de Noemí, tomó la decisión de irse de los campos de Israel, de irse de allí para ir a vivir a Moab porque había problemas financieros. Grave error. Por haber tomado esa decisión, murió él, murieron sus dos hijos, se quedó viuda Noemí y entonces regresó con Ruth. De ese grave error, Dios lo cambió para bien. Ella fue redimida por Boz, se casó con él y es el abuelo de David. ¡Wow! O sea, no. Es impresionante las cosas que Dios hace. A ver, dilo conmigo. Todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. ¿Ok? Así es que todo aquello que yo percibo como algo malo, Dios lo va a cambiar para bien. Yo les puedo preguntar, ¿qué es malo entonces? ¿Qué cosa puede actuar mal para ti? Si tú eres amado de Dios y tú amas a Dios, ¿qué cosa puede actuar para mal para ti? Ok, ahora, dice la palabra de Dios que la función del diablo es hurtar, matar y destruir.
Nos dice también la palabra de Dios que él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. También nos dice la palabra de Dios que tenemos una guerra contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que el diablo lo que intenta es descarrilarnos de nuestro destino de grandeza que tiene para nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puede entonces el diablo realmente llegar a oprimir nuestras vidas? ¿Cómo puede hacerlo? Si nosotros estamos en Dios y todo ayuda para bien, si tenemos la bendición de Dios, si hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, ¿cómo puede el diablo realmente llegar a oprimir nuestras vidas de tal manera que nosotros vivamos mal, estemos afligidos, temerosos, ansiosos, tristes, apachurrados? ¿Cómo puede hacer el diablo eso? Bueno, pues miren, la cuestión es esta. Cuando algo que nosotros percibimos como malo llegó a nuestra vida, por ejemplo, Julie dice, robaron el auto, ¿no? O cuando robaron el auto de uno de nuestros vecinos. Cuando supimos de un asalto que ocurrió en nuestra misma calle. Entonces el diablo de inmediato empieza a intentar poner pensamientos en nuestra mente de que estamos en peligro. ¿Cómo le vamos para hacer? ¿Cómo le vamos para pagar las cuentas si ahora ya no está el coche? Si ahora ya no está esto, ¿cómo le vamos a hacer? Estamos en peligro de que nos roben a nosotros también nuestro auto. Estamos viviendo en un lugar en donde roban coches. Estamos en peligro de asalto porque aquí afuerita hicieron el asalto. Entonces ya no vamos a salir porque están asaltando. Ya no voy a ir en transporte público pues porque asaltan en el transporte público. Y voy a estar viviendo con miedo, con ansiedad, y voy a empezar a aislarme y voy a empezar a no hacer cosas porque tengo miedo a que algo malo me vaya a suceder. ¿Cómo es que esta ansiedad, este nerviosismo, este estrés llegó a mi vida? ¿Cómo puede ser? ¿Llegó porque robaron a mis vecinos? ¿Llegó porque me robaron? ¿Llegó porque estamos bajo peligro? ¿O fue más bien porque le abrimos el oído al diablo y sus pensamientos? Porque si en lugar de escuchar las palabras del diablo, escucháramos las palabras de nuestro pastor Jesucristo, diciendo que Él está con nosotros, y si Él está con nosotros, nada te va a faltar. Si escuchamos todas las buenas promesas que Dios tiene para nosotros, diciéndonos que somos su especial tesoro, que todo ayuda para nuestro bien, que Él ha puesto ángeles alrededor de nosotros para protegernos. Entonces, si escucháramos esas voces, estaríamos tranquilos, confiados y contentos porque Dios tiene el control de todo. Algo va a hacer Dios. Yo siempre, es una palabra que yo tengo, ¿no? Cuando así se ven las cosas, yo digo, Dios va a sacar otra vez el conejo de la chistera. Algo se va a sacar Dios. Un milagro, algo maravilloso se va a sacar Dios de todo esto. Pero no voy a permitir que los pensamientos del diablo entren en mi alma y entonces me opriman con ansiedad, me opriman con miedo, me opriman con temor, me opriman de esta manera negativa, de tal manera que yo ya no quiera hacer cosas, que yo ya no quiera salir, que yo ya no quiera ir en transporte, que yo ya no quiera hacer cosas. No, 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 no. Recuerden esto, las ovejas de Jesús
escuchan la voz de su pastor, pero al extraño no deben oír, por el contrario, deben huir de él, deben huir del extraño. La opresión de la ansiedad entra en la vida de un cristiano por escuchar razonamientos lógicos tal vez, pero malignos, que no provienen de la palabra de Dios. Así es como tanta gente hoy día vive en ansiedad y tantos cristianos viven con nervios y con ansiedad. ¿A quién están escuchando? ¿A quién escuchan? Yo les pregunto, ¿ustedes a quién escuchan? Todos los días les mandamos cápsulas de fe y sin embargo hay mucha gente bien nerviosa, con mucha ansiedad, con mucho temor del futuro. ¿A quién escuchan? Nadie dice nada. Todos se quedaron calladitos. Es que no tenemos ansiedad ni temor, digo, ni angustia, por eso. Qué bueno, gracias a Dios. Así es. Sí, Goyita. Pero eso también ya es personal. Bueno, cuando la persona decide, ¿no? Que no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere escuchar lo que Dios dice en su palabra, o no lo cree, y prefiere seguir viviendo con ese problema de la ansiedad. Prefiere seguir, como dices, estar escuchando al diablo, que le está trayendo a sus pensamientos, eh, tú estás mal, tú no vas a salir adelante, y se lo está creyendo. Y entonces, por mucho que, por ejemplo, por mucho que uno le diga a esta persona, no es que mira, la palabra de Dios dice esto y Jesús ya hizo esto por ti, para ti, y créelo y escúchalo. Pero si la persona, o sea, se cierra y, o sea, no quiere, o sea, no acepta o no lo escucha, o sea, pues realmente ya uno que puede hacer ahí. Sí, bueno, dice esta palabra, ahorita viene a mi memoria, eh, dice la palabra que cuando Moisés estaba hablando con el pueblo de Dios para decirles que había venido el tiempo ya de la libertad, dice que el pueblo no podía escucharlo a causa de la congoja de espíritu que tenían. Eh, la congoja de espíritu hace que las personas ya no escuchen, ya no escuchan las buenas noticias. Lo único que escuchan son malas noticias. Su corazón está como que con un imán hacia las malas noticias. Las buenas noticias ya no las creen, ya no creen nada bueno que pueda pasarles. Ese es el problema. Cuando una persona le ha abierto tanto el oído a la información que da el diablo, entonces las personas se quedan atrapadas en esos malos pensamientos. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros estemos en la condición que estemos, no deberíamos de tener ningún tipo de ansiedad ni nerviosismo, porque nos dice la palabra, todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Él está al cuidado de nosotros. Él está perfectamente al cuidado de nuestra vida. No se le va una a Dios. Ahora, déjenme hablarles de otro caso más. O sea, estoy hablando con cristianos. Juan 15, 1 y 2. ¿Alguien lo puede leer?
Yo lo leo. A ver. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ok, entonces aquí Jesús está diciendo, el Padre es el labrador. Todos nosotros somos los pámpanos de la vid que es Jesús. Quien se separa de la vid se seca, no da fruto y por lo tanto es cortado de la vid. Ok, de eso no quiero hablar. Yo quiero hablar de los otros, los que sí están unidos a la vid. Ellos empiezan a dar fruto. Ok, ¿cuántos de los que están aquí están unidos a la vid? Ok, eso quiere decir que tienen comunión con Él, eso quiere decir que están recibiendo de Él, están unidos a la vida. Ok, eso quiere decir que ustedes van a dar fruto o están dando fruto. Ok, pero fíjense bien que si estamos dando fruto, entramos en el trabajo de labranza de nuestro Padre. ¿Ok? Todo aquel que sí está unido a la vid y está dando fruto, ya entró en el trabajo de labranza del Padre. ¿Qué significa esto? Que el Padre te va a podar. ¿Ok? ¿Qué es podar? Bueno, podar, pues es quitar, en el caso de las plantas, pues es quitar alguna rama, algunas hojas que están allí y a lo mejor están tapando el sol. Y si están tapando el sol, no están permitiendo que se reciba toda la energía que viene del sol. Entonces, va a quitar no solamente cosas que no sirvan, a lo mejor cosas que sí sirven, pero están ocultando, están tapando el sol, no dejan pasar correctamente la bendición que viene de parte de él. Entonces, podar es quitar, ¿ok? Quitar cosas que no necesariamente son malas, pero que están impidiendo que el fruto sea más abundante de lo que es ahorita. El Padre lo que quiere es que haya fruto abundante. Entonces, como Él es el labrador, dice, a ver, aquí hay algo que es necesario quitarte. Ok. Cuando a alguien le quitan algo, eh, que no necesariamente es malo, que a lo mejor era hasta bueno, cuando a alguien le quitan algo, duele, ¿verdad que sí? Duele que te quiten. Ok, ahora, ¿esto genera preocupación o ansiedad por el futuro? Te quitaron. Tú tenías y ahora ya no tienes. Te quitaron un amigo, te quitaron, no sé, un trabajo, te quitaron eh, un coche, te quitaron algo, no sé. A lo mejor una persona perdió el empleo, un empleo que a lo mejor no le permitía congregarse los domingos o no le permitía darle todo al Señor, y entonces, bueno, perdió el empleo. La pregunta es, ¿cómo te sientes con eso? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Cómo te sientes con eso cuando te quitaron algo que tenías? Mal. Te sientes mal porque te quitaron algo. Ok. ¿La culpa de quién es?
Nadie se atreve a decirlo. ¿La culpa de quién es? ¿Sería de Dios? Porque Él te está quitando para limpiarte. Pues no hay de Para que otra, ¿verdad? ¿Quién es el que te lo quitó? pues Dios mismo. Ok. A ver, todos ustedes me dijeron que sí están pegados a la vid, ¿verdad? Todos ustedes me dijeron que sí. Yujú. Yujú, Sí, ¿sí están aquí? Sí, 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 ¿Están unidos a la vid? ¿Sí? sí, sí. Ok. Entonces, si tú estás unido a la vid, ¿quién te quita? Dios, Dios. Dios mismo, Es decir, porque me así está es, limpiando me está limpiando para que dé más fruto, para que yo pueda tener más más fruto. fruto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si tú estás unido a la vid, yo te quiero preguntar, ¿de qué te preocupas? Pues no deberíamos de preocuparnos porque nuestra Exacto, confianza tiene que estar en Él. Sabemos que pues Él tiene exacto. cuidado de nosotros en A todo y ver, para yo todo. estoy unido a la vid. Yo le creo a Dios, yo estoy unido a la vid. Entonces, ¿quién está cuidando mi vida? Dios, Dios. Él mismo, Dios, ¿Quién está al tanto de lo que está pasando con mi vida? ¿Quién? Dios, Dios. Dios. Y si Dios ujú, está a cargo, si Dios es el que lo está haciendo, yo puedo entender que Él es el que lo quitó. Y si Él lo sí, quitó, entonces pues, sí, yo puedo decir, pues, gracias Dios, porque tú lo quitaste. Algo bueno vas a hacer con esto. sí, Algo bueno tú vas a hacer. ¿Ok? Entonces, si Dios tiene el control de mi vida, entonces todo lo que está haciendo es para que yo dé más fruto, para que yo tenga fruto abundante en mi vida. Fruto que abunde. A Dios le interesa el fruto que abunde. Ahora, les aseguro una cosa. A Dios no, no te va a dejar desprotegido. Te puede quitar algo, pero no te va a dejar a la deriva. No te va a dejar jamás desprotegido. Sí, Diana y Enrique, no sé quién sea, pero sí, a ver. Hola, Rubén. Bueno, entonces lo que entiendo es que aunque tome malas decisiones, no me tengo que preocupar por tomar malas decisiones, porque aunque sean malas decisiones, pues Dios tiene el control de eso. Sí, fíjate que sí. Ahora, lo que sí puedes hacerte, en vez de preocuparte, es ocuparte en, en seguir la guía del Espíritu Santo para ya no estar tomando malas decisiones. ¿Ok? Las malas decisiones Ok. tienen consecuencias. Hasta de eso Dios te va a librar y lo va a cambiar para bien. Sin embargo, si hubieras tomado buenas decisiones desde el principio, otro gallo cantaría y te iría mucho mejor. Entonces, ¿por qué no mejor buscas la guía del Espíritu para que tomes buenas decisiones en tu vida? El domingo vamos a estar hablando más acerca de ello. El domingo vamos a estar hablando mucho de esto. Pero entonces, sí, ya tomaste una mala decisión, ya cometiste un error, ok, fíjate bien, Dios cambia para bien todas las cosas y puedes confiar en Dios que lo va a hacer contigo. Ok. Ok, ok, ok. Ahora, estamos en la poda. Ok, Dios poda. Dios te quita cosas que no necesariamente son malas, pero que sí están interrumpiendo que des más fruto, que haya fruto, fruto de él. Entonces, tú le diste tu vida al Señor, tú le dijiste, Señor, yo te doy mi vida, entro en tu labranza, y si tú entras en la labranza de Dios, Él va a tomar ese tipo de decisiones. ¿Puedes confiar? ¿Puedes confiar en que las cosas que te sean quitadas es para tu bien?
¿Por qué te angustias entonces? ¿Sí están aquí todavía? Es porque pues vivimos en una realidad y no en una verdad. Exacto, porque estamos haciendo caso más a la realidad que a la verdad de la palabra de Dios. Sí, correcto, sí, así es. Sí, señora Alma, levantó usted su mano. Sí, yo pienso que hay veces que porque no conocemos más de Dios, por eso luego nos afligimos mucho porque, bueno, yo lo comento por mi parte porque usted ha visto cuando yo me he sentido súper mal, angustiada y de todo, y, y sí he sabido que cuando llega Dios, arrasa con todo y nos vuelve y nos para y nos dice, no, aquí estoy yo y te vas a levantar. Y sí, porque hay veces que no sabemos que Dios está aquí con nosotros. Yo pienso que hay veces que se nos olvida que está con nosotros y hay que Eh, saber que siempre Él está ahí. es que ese es el problema. Mira, cuando yo ahorita, por ejemplo, les estoy trayendo la palabra, o sea que se las estoy recordando, ¿no? La palabra, se las estoy recordando. Ok, la cuestión es esta. Cuando la palabra ya vive en ti, cuando es una revelación que está dentro de ti, no se necesita que tú la recuerdes. Ya es parte de tu vida, ya es parte de tu manera de ser, ya es parte de tu forma de pensar, ya es parte de tu manera de reaccionar, ya es parte de ti. No se necesita que ustedes se sepan la Biblia, sino que la crean, que la reciban por revelación en sus vidas, de tal manera que ya forme parte de ustedes. Si algo me es quitado, Señor, pues gracias porque algo magnífico vas a sacar de aquí, más fruto vamos a obtener. ¿Sí está claro? O sea, y muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos tristes porque algo se nos quitó, pero la revelación que vive en nosotros nos hace rápidamente salir y decir, Dios tiene el control. Sí, Diana. Otra pregunta, Rubén. ¿Por qué hay palabra que se queda en el corazón y que uno la cree y que uno la vive? Y hay palabra que no. Bueno, pues, Porque, ujú. Sí, 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 perdón. adelante, adelante, adelante. No, porque, bueno, a mí me pasa en lo particular que hay cosas que yo las vivo, pero hay cosas que no. Y por más que trato y trato, pues a veces no, esa palabra no se me queda. O sea, no sé, a veces yo le platicaba a mi mamá, es que a lo mejor no creemos que nosotros creemos bueno, nosotros pensamos que queremos a Dios mucho y a veces nos cuesta creer que Él nos quiere más que nosotros a Él. No sé. Ajá. Mira, el punto es tú tienes una fe que te fue dada de parte de Dios. Esa fe que te fue dada, tú creíste en Jesús, en que había llevado todos tus pecados. Cuando tú creíste eso, recibiste salvación. A partir de allí, tu fe puede incrementarse, tu fe puede expandirse. ¿Cómo es esto? Pues estando en contacto con Jesús, estando en contacto con la palabra de Dios. Nuevamente dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que se separa de la vid, que está separado de él, se seca. Pero todo pámpano que está unido a él se nutre, empieza a ser nutrido por la misma savia que sale de la planta. Así es que si tú estás unida a la vid y tú estás
en comunión con Dios y con su palabra, yo puedo decirte, lo que va a pasar es que vas a ir creciendo en la fe. Tu fe se va a ir aumentando, vas a ir creyendo diferentes cosas ya que dice la palabra de Dios, pero tienes que estar escuchándolo a Él y no escuchando lo que dice este mundo. El mundo nada tiene que ver con Dios. Cuando tú escuchas los razonamientos del mundo, pues todos ellos son contrarios a la fe que nosotros tenemos. Entonces, mientras tú estás escuchando todos esos razonamientos y dices, sí, son lógicos, sí tienes razón, todo eso, pues entonces no vas a creer, no vas a poder creer lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí me explico? Ahí está el asunto. Dice también la palabra que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De tal manera que nosotros no podemos tener una amistad con los razonamientos del mundo, porque entonces todo ello va a hacer que tengamos tristeza, ansiedad, temor, miedo y demás cosas. Es importante que podamos creer la palabra de Dios al estar en contacto con Él, al estar en contacto con la palabra de Dios, al estar en comunión con Él. ¿Ok? Ok, ahora, Gracias. escuchen esto, para quitar toda ansiedad. Dice Mateo 6 del 25 al 34, si alguien lo puede leer. Cuando algo te sea quitado y tú te sientas mal, recuerda al profeta que te dice, Dios puede darte mucho más. Dios Ya lo podó a tengo. Macías y le quitó los 100,000 hombres de Israel. Perdió 100 talentos de oro. Y Dios Del le dijo, 25 al Dios puede 34, darte mucho perdón. más. ¿Mande? Mateo 6 del 25 al 34. Ajá. A ver, por Dice, favor. por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, fíjense que lo que Jesús dice, cuántas cosas maravillosas está diciendo aquí. Número uno que yo puedo ver es, Dios está al tanto de todo lo que tú necesitas. No te ha dejado abandonada, no te ha dejado abandonado jamás. Conoce todo lo que tú necesitas. Ahora, Jesús te invita a que tú reflexiones de esta manera. Dice, mira a las aves del cielo. No trabajan, no tienen un horario de trabajo, ¿ya? No tienen negocios y sin embargo el Señor las alimenta. ¿Ok? Nosotros tenemos que trabajar. Sí, tenemos que trabajar.
tenemos que obtener el dinero. Ese es el sistema de este mundo. Estamos metidos en este sistema de este mundo. Cuando lleguemos al cielo no va a haber eso. Bueno, ahorita tenemos que trabajar. Ok, ahora, pero dice, ¿para qué te afanas? Yo puedo dártelo. ¿Por qué te afanas por el vestido? Dice, mira las plantas. Nadie se puede vestir como una de las plantas. Yo soy el que las viste. Ahora, por mucho que te afanes, no puedes añadir a tu estatura un poquito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? ¿Por qué estás afligido por lo que va a suceder mañana? Si Dios tiene el control de tu vida, no te afanes. Dios tiene todo bajo control. Entonces, fíjense bien, esto es lo interesante. Dice en el verso 30, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? ¿Dónde está el problema? El problema de, exacto, el problema de la ansiedad, el problema del nerviosismo y todo esto está en la poca fe. Sí. Ahí está el problema de la ansiedad, ahí está el problema de los nervios. Entonces, la solución la da Jesús. Busca primero el reino de Dios. Pon en primer lugar el reino de Dios. Dale la prioridad al reino de Dios. Y todo lo demás te será añadido. Muy probablemente no por los medios a través de los cuales tú piensas que Dios te va a suplir o Dios te va a dar. Dios te lo va a dar por múltiples, por diversas formas. Dios es maravilloso. No te va a dejar jamás. El trabajo, el Señor te va a dar un estupendo trabajo, el Señor te va a dar un mucho mejor coche, no sé cómo, pero el Señor te va a dar un mucho mejor coche. Dios puede darte más que eso. Dios puede darte aún más. Así es que no tienes por qué estar angustiado o preocupado. No le hagas caso a lo que te está diciendo el diablo. Pon tu oído en lo que te está diciendo la palabra de Dios. Así es que el día de hoy, echa fuera toda tu ansiedad. Quita toda ansiedad que tengas de tu vida. Señor, quito toda la ansiedad de mi vida en el nombre de Jesús y yo recibo paz. Yo estoy viendo que mi vida está en tus manos. Yo estoy viendo, Señor, que tú tienes cuidado de mí, que todo ayuda para bien a los que te amamos. Estoy viendo que aún hasta de mis errores los conviertes en cosas buenas. Estoy viendo, Señor, que tú puedes quitar de mi vida cosas que no me están funcionando. Yo te doy toda autoridad para que quites de mi vida todo lo que no funciona, de tal manera, Señor, que yo pueda dar más fruto. Estoy en tus manos, tú eres mi Dios, y yo voy a vivir confiado y voy a vivir contento. Voy a vivir con gozo. No voy a permitir que las circunstancias de la vida afecten mi estado de ánimo. No, las circunstancias no tienen por qué definir cómo vivo. Las circunstancias no tienen por qué definir cómo me siento o qué estado de ánimo tengo el día de hoy. Así es que yo recibo, Señor, de ti gozo, sabiendo que tú estás conmigo, sabiendo que tú me estás cuidando, que tienes pleno cuidado de mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Dios. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí.
Erika. Sí, referente a lo que comentabas de perder algo, bueno, bueno, no sé si sepan todos o no, pero yo perdí a mi esposo y en ese proceso yo le decía a él, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces ahora que pues me aferré al Señor y en este proceso, pues sí ha sido doloroso, ha sido pues sí, pues difícil, ¿no? Pero ahora esa palabra me cayó, me entró el 20, ¿no? Porque el vivir es Cristo. Entonces, seguir en el Señor Jesucristo, ¿no? Hacer su obra, depender totalmente y pues la ganancia es estar en su presencia. Entonces, así que, como comentaba, a veces hay palabras que se quedan y hay algunas que a veces, pues sí, nos dicen, pero se nos van, ¿no? Pero en Hay este caso, pues, revelaciones. esta palabra, sí. Sí, Eso es entonces una esta es revelación. una de, sí, y pues sí, esta palabra es una de las que pues se me ha quedado mucho porque bien lo dice, tenemos que seguir con el Señor hasta el final. Esa Ajá. era Sí, quería sí, muy compartir bien. esto. Eso es una revelación. Esa es una revelación. Y cuando tú hables de esa revelación, la gente lo va a recibir, porque es una palabra que ya vive en ti. No es una palabra que te la aprendiste, es una palabra que vive en ti. Y cuando sale de tu boca, sale con el poder del Espíritu, porque vive en ti. Esa es la gran diferencia de hablar la palabra aprendida a hablar la palabra revelada. Ya. Sí, Elizabeth. No te oyes. No. Y dice que sí está prendido tu micrófono, pero no te oyes. No, no, no te oyes, Elizabeth. No sé por qué. Bueno, a ver, Diana. Yo otra vez. Bueno, ese es el, esto se podría decir que es como podría ser un espíritu de control, ¿Qué? el que queremos, el que nos produce ansiedad, que nosotros queremos controlar las cosas. No, no necesariamente. No, no, no. El espíritu de control, estamos hablando de hechicería, estamos hablando de controlar a las demás personas. Eso es otra cosa. Ah, ok. Sí, no, no, no. Ok, bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, que Dios les bendiga muchísimo. Vivamos sin ansiedad, vivamos sin estrés. Dios es bueno, Dios tiene el cuidado de nosotros. Es más, usen su boca para profetizar al futuro, lo que Dios va a hacer en el futuro con ustedes. Hablen lo que Dios está haciendo, hablen lo que Dios va a hacer y ustedes van a ver la respuesta impresionante de parte de Dios. Cuando ustedes lanzan la palabra de Dios hacia el futuro, eso se convierte en realidad. Profeticen en vez de profetizar mal, en vez de profetizar que algo malo va a suceder, profeticen lo que Dios va a hacer y van a ver la diferencia, la respuesta de parte de Dios. Que Dios les bendiga muchísimo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias. Saludos a todos. Buenas Saludos a noches. Morelos, allá. Saludos. Gracias, bye. Bye. Bye, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Súper padre.